semana pasada, en el aula magna de la Escuela Militar, el ministro de Defensa Nacional, Jorge Burgos, estaba los generales, el comandante en jefe del ejército, en fin, habló respecto a que habían situaciones en las cuales los militares habían colaborado para esclarecer ciertas cosas que ocurrieron durante el gobierno militar, pero que quedaba mucho por hacer. Y fue un paso más allá. Y dijo que se iba a presentar un proyecto de ley que buscaba degradar, tal cual, degradar a los militares condenados por violaciones a los derechos humanos. Algo que ha generado muchísimo revuelo, por supuesto. Hay algunas mociones parlamentarias, pero el gobierno aparentemente tiene la jugada política, tiene la opción política de avanzar en esta materia. Pongan atención, porque quisimos hacer un resumen respecto a cuáles son los violadores de derechos humanos más brutales que existen actualmente con vida en nuestro país. Y tal vez él está reflejado en la figura de la tortura y la desaparición forzosa de personas. Me refiero un par de años, al general en retiro Manuel Contreras Sepúlveda, quien fue jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA. Si uno suma las condenas, 360 años más 2 cadenas perpetuas calificadas. Hay que sumarle 2 cadenas perpetuas calificadas. Ninguna posibilidad de apelar, en términos prácticos, al cabo de cumplir 30 años de pena, recién ahí tiene la opción de pedir algún beneficio carcelario. 30 años. Eso significa cadena perpetua que no incluye, obviamente, salir a libertad. Pero Felipe... ¿Cuánto recibe él como general en retiro del ejército? Perdón, aproximadamente, estando en prisión. Aproximadamente 3 millones de pesos al mes. ¿Por qué? Porque él es general en retiro del ejército. La fuente es el diario, la revista Siglo XXI, y por ahí va el camino de lo que ha propuesto el ministro de Defensa, Jorge Burgos. No necesariamente tiene que ver con lo que significa degradar a un militar, que no puede vestir uniforme en ningún tipo de actividad, porque al que esté en retiro lo puede usar, las condecoraciones, las medallas, en fin, sino que también los galones sacárselo, pero además lo que implica el sueldo asociado justamente a esa degradación y la jubilación correspondiente. ¿Cómo no le bajan o sea, cómo no se supone que le van a seguir dando una pensión si está condenado más encima? ¿Cómo ahí ya no pierde el rango? No tiene lógica. Ni nada, no tiene lógica. Es que se supone que si lo condenan, lo que primero deberían hacer es sacarlo del sistema. Del sistema, po. Claro. Si es quitarle todo derecho. Por ejemplo, darlo de baja. Darlo de baja. ¿Por qué si él está condenado y su condena llega cuando él ya no está en servicio activo? Claro, además... Por lo tanto, la lógica legal dice, ¿por qué? Por algo existe este proyecto y por algo lo que se busca es justamente quitarle este dinero. Ahora, no es automático. Pero es que aparte tiene como 7 días de pena. O sea, está condenado, no le sirve de nada la plata. No tiene lógica para la familia. Pero claro, sirve para su mantención, para los abogados, para lo que significa... Ahora, Felipe, el presidente de la Corte Suprema habló esta mañana y dijo que esta figura no existía. O sea, de hecho no existe. Aplicar una condena sobre condena, no, más encima de hecho no existe. Ojo, lo que el ministro de Defensa, Sergio Muñoz, contestó es lo siguiente. ¿El presidente de la Corte Suprema? El presidente de la Corte Suprema dijo, hasta donde yo tengo conocimiento, imagínate, lo dice el presidente de la Corte Suprema, hasta lo que yo tengo conocimiento. O sea, él debía saberlo. Estamos mal. En la normativa penal no existe la posibilidad por los delitos ordinarios de aplicar una pena accesoria de degradación. Exacto. Ahora, ojo, existe el decreto. Por decreto no se puede. Por una resolución administrativa respecto a una ley orgánica dentro de las Fuerzas Armadas. Tampoco existe dicha posibilidad. Por eso es que el gobierno está planteando este proyecto de ley. Lo que, por supuesto, si aquí generó discusión, imagínense lo que va a generar en el Parlamento, donde habitualmente existe esta denominada bancada militar, si se quiere, muy cercana a la UDI, a pesar de que el presidente Piñera trató de marcar la diferencia respecto al tema de los cómplices pasivos y esta nueva derecha que se supone que tiene su plataforma en Amplitud o en Evópolis. Pero eso es lo que recibe Manuel Contreras, y si es que se aprobase ese proyecto, Manuel Contreras dejaría de recibir ese dinero, lo que por cierto en agrupaciones de derechos humanos genera muchísimo ¿Y esta plata también sale del 10% del cobre de las ganancias de Codelco? Recibe de lo que significa no, porque eso tiene que ver con el armamento. Claro. Pongan atención a lo siguiente, porque la siguiente figura también es muy asociada a los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, y cuando uno habla de militares condenados por violación a derechos humanos, te salta pero al tiro. Me refiero a Miguel Krasnov Marchenko.
también ex integrante de la DINA, de alguna de las brigadas tal vez más sanguinarias de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional durante la dictadura. Él es brigadier en retiro, que es un grado intermedio entre el coronel y el general de brigada en aquel entonces y ahora de brigada, bien digo. ¿Por qué? Porque en esa época existían muchísimos coroneles y no tantos generales, porque ustedes recordarán que en la jerarquía militar es piramidal. Dicho de otra manera, hay muchos más subtenientes que generales. Se acogen a retiro o ascienden, pero muy poco. Claro, entonces los brigadieres era como, oye, tente ahí un segundito, esperemos qué pasa y puedes ascender a general. Algo que nunca ocurrió y por eso él es brigadier, hago la corrección. La condena que él tiene es de 140 años, si uno suma. Inapelable también, las condenas. Sí, claro. Y ahí podría empezar a salir los domingos, después de 140 años. No, porque siempre hay beneficios carcelarios, acuérdate, pero con una pena tan alta serían 40 años, 50 años. Los beneficios tienen que ver como que pueda leer, que tenga acceso a un computador cada cierto tiempo, cosas así, ¿no? Beneficios de salida me refiero. Incluso. Pero después de 40 años. De salida. Pero con penas tan altas, yo tendría que hacer el cálculo, pero tendrían que pasar mucho tiempo para que él optara a una salida dominical, por ejemplo. Él estaba en el penal Cordillera también, o sea, tenía sus beneficios. Él estaba en el penal Cordillera y ahora está en el penal de Punta. La pensión aproximada de Miguel Krasnov Marchenko es de 2.800.000 pesos. Ojo, porque acá, para que no nos enredemos en la cifra, esto es aproximado. Y ya les voy a explicar por qué. No hay una información oficial. Pero también hay que tomar en consideración que quienes pertenecen a las Fuerzas Armadas y de Orden van tomando, a medida que avanza su carrera militar, distintos cursos. Por ejemplo, paracaidista, por ejemplo, fuerzas especiales, por ejemplo, un posgrado en tal parte, por ejemplo, un posgrado en tal otra. Y por lo tanto, cuando tú te pensionas, no solamente tiene que ver con el grado en el cual tú sales, sino que además con esos, de alguna manera... ¿Perdón? Tu preparación. Tu preparación ya tiene algún suple, por decirlo de alguna manera, ¿no es verdad? Y por eso es que a lo mejor son cifras similares, pero insisto, no son exactas. Y hago la aclaración y la fuente, ahí está, Transparencia y Radio de la Universidad. Bueno, y en general, el jubilado de las Fuerzas Armadas siempre tiene una muy buena pensión. Más si es un brigadier, o sea, mientras más. Y aparte más tiene plata, que trabajar poco tiempo, porque tiene buena. que estar casi, no sé, 20 y tantos años y ya de hecho puede jubilar. Claro. O sea, la gente normal a los 65, 60 años. Ahora, cuando hablaba la otra vez los porcentajes de cuáles son la cantidad, porcentaje de chilenos que ganan sobre 1 millón de pesos, él claramente está en esta pequeña elite, digamos. Claro, está dentro de los que está dentro de los que más dinero plata ganan, que se pierde según algunos, claro. Bueno. Sí, yo separaría las cosas, no sé. Creo que es debatible. ¿Qué? Creo que es súper debatible. No, yo creo que reciban esta plata. Pero por eso te digo, yo creo que esto se va a dar en el Congreso. Y de hecho, hay algunas voces en la propia nueva mayoría que no están de acuerdo. Hay algunos que, por cierto, sí están de acuerdo. ¿Cómo pero hay va a otros ser que dicen, debatible? No es debatible. pero hay algunos que sí, pues, hay algunos que está condenado, le dan de baja. Está cumpliendo una condena que corresponde a lo que ellos hicieron anteriormente, que no tiene que ver con el tema financiero, tiene que ver con un tema de derechos humanos y está bien que estén en la cárcel. Exacto, porque finalmente está condenado pero no despedido. Claro. Es como algo así. Porque yo te hago la pregunta al revés, a la inversa. ¿Qué pasa con una persona, por ejemplo, que trabajó en la administración pública o no, pero que recibe su jubilación y es condenada por homicidio, por cuasi delito de homicidio, pone el cargo o más bien el delito que tú quieras? Esa persona sigue recibiendo su dinero. No se le suspende ese dinero. Claro. ¿No es verdad? Y por eso es que la discusión es válida. Ahora, ¿por qué existe este proyecto? Porque finalmente estas personas, que es tal vez la matriz de la discusión, estas personas usaron al Estado de Chile. Claro. Se protegieron con el Estado de Chile y recibieron dinero del Estado de Chile para matar a otros chilenos. Es que por eso está de alguna manera dando vuelta esta idea. Pero por ejemplo, una persona, un civil que mata a alguien, también se le quitan derechos como no poder votar, como montones de otras cosas, no ingresar al servicio público. Correcto, que es lo que busca este proyecto también. Debería ser lo mismo con los militares. Bueno, ¿qué pasa con esta persona que ustedes van a ver la foto y se van a decir al tiro, no, pero este sí que es el símbolo de la represión, pero tal vez en la segunda etapa de la dictadura? Jorge Pedreros. Cuando se disuelve la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, a propósito del asesinato del ex canciller Orlando Letelier en Washington, se disuelve la DINA y se crea la Central Nacional de Informaciones. Sí, terrible, bueno.
no de inteligencia, porque se evitaba el concepto de inteligencia, sino que es la Central Nacional de Informaciones, la temida CNI, tan temida como la DINA. Bueno, Álvaro Corbalán Castilla era el jefe operativo mayor en retiro del ejército y que en los arbores de nuestra regreso a la democracia, yo me encontré con él en un supermercado el año 97 en Avenida Las Condes, casi esquina del Cantagallo, y él cumplía condena por violaciones de derechos humanos en el penal de Punta Peuco. ¿Lo saludaste? Estaba en Punta Peuco, él. ¿Y qué estoy hablando del año... ¿Y por qué estaba en supermercado? Claro. 97. Salía los fines de semana y ya de Punta Peuco se construyó para que estuviera ahí el general Contreras y el brigadier Espinosa, ambos condenados por el homicidio del ex canciller Orlando Letelier. O sea, 2 años después, Álvaro Corbalán debía estar en Punta Peuco y estaba en un supermercado. Yo lo vi. Hay mucha gente que habla que él anda libre por las calles. Eso puede parecer un mito, pero modestamente yo lo vi a él libre en un supermercado. ¿Y cuál era su actitud? El poder de Álvaro Corbalán Castilla era, algunos lo comparan solo con el del general Manuel Contreras. Exacto. Él hacía y deshacía, él mataba a quien quería. Si usted tiene la posibilidad de ver los archivos del Cardenal, el actor que no me recuerdo el nombre de pila, pero de apellido Farías, Roberto Farías. Está inspirado claramente en Álvaro Corbalán Castilla, que recibe una pensión aproximada de 1.800.000 pesos. 49 años tiene de cadena más una cadena perpetua. Ojo, que tanto Manuel Contreras como Miguel Krasnov Marchenko y Álvaro Corbalán Castilla están condenados por esas causas. Pero hay otras causas que están pendientes, que se están investigando, en que lo más probable caigan condenas para ellos. O sea, no significa que se le acabaron las condenas porque no hay más juicios en su contra. Más. Hay muchísimos más juicios y ojo, que si es que se rompe este pacto de silencio, lo más probable es que aparezcan nuevas causas en las cuales ellos estén involucrados. Felipe, ¿qué saca ahí condenando más aún de los años que ya tiene? Porque finalmente sí, 2 cadenas perpetuas, 3, 4. Pero si a ti, por ejemplo, te mataron a tus papás, ¿no te gustaría saber quién fue el culpable? Que sí, pero yo estoy hablando como prácticamente del tema de las condenas, porque ya sabemos que el tipo se va a morir en 50 años más, 60 años más. Y que lo primero le bajen la plata, le saquen la jubilación. O sea, claro que va a estar hasta la muerte. Claro, y tienes que ir sumando las condenas. Ahora, claro, suena... Yo entiendo tu punto. Suena frío, pero... Suena burlesco incluso. Claro, porque uno dice, ¿para qué le siguen sumando condena si el tipo ya sabemos lo que hizo y como que pareciera irrelevante? La cárcel igual, ya no va a salir. Pero sí es relevante, creo yo, respecto a lo que dice la Mariana. Yo creo que tiene que ver con que la justicia es ciega y que en algún momento no lo fue en dictadura y que ahora... Deja tranquila al final a la que... Hagamos la pega. Más fácil, no tiene que ver con la cantidad de años, tiene que ver con que sea declarado culpable por las cosas que hizo. Y que te demuestra también los casos. Porque la culpabilidad versus los años de alguna manera te demuestra la gravedad y las barbaridades que cometió. Exacto. ¿Me explico? O sea, ahí está, digamos, el frío número. Bueno, el año 2013, el año pasado, a propósito del cierre del penal Cordillera, aparentemente hubo una persona natural que solicitó información de esto mismo. De esto mismo, y pongan atención a lo siguiente, porque esto que está acá... ¿Qué es ese documento? Es la solicitud de información pública en el Ley de Transparencia respecto a el sueldo que recibía Manuel Contreras. No, vamos a ver el sueldo. Miguel Krasnov y Álvaro Corbalán, que es un poco lo mismo que el mismo ejercicio que estamos haciendo nosotros. Y quiero que vean a continuación, esto fue en octubre del año 2013, aparentemente en la misma época del traslado de los presos que estaban en el penal Cordillera. Exacto. A Punta Peuco. Penal Cordillera que no era un penal, tal como lo dijo el presidente Piñera, por eso lo cierra, y lo manda a Punta Peuco, que es una cárcel especial para militares que se construyó especialmente, insisto, para Manuel Contreras y el brigadier Espinosa y el resto de los militares que cayeron posteriormente. Y a pocos días del suicidio de Otlanier Mera. Informa usted, exdirector de la CNI. Y que anduvo también en el Parque Arauco, lo pillaron. Correcto. Pero él tenía salida dominical, cuidado. Informa usted en la semana que no será posible acceder a su solicitud respecto al monto de pensión mensual que reciben los señores Contreras Sepúlveda, Krasnov Marchenko, Espinosa Bravo y Moren Brito,
Ese sí que es malo, Amor en Brito. Caravana de la Muerte, sí, Ecos del Desierto, ¿vio la serie? Bueno, ahí está Amor en Brito. Pero él reconoció al menos, Por cuanto se trata de un dato sensible, que según lo dispone el artículo 21 sobre acceso a la información pública, se restringe su difusión. Yo me pregunto lo siguiente. ¿Sensible para quién? Claro. ¿Sensible para la seguridad nacional, que es uno de los argumentos que se utiliza para no entregar información cuando uno solicita como ciudadano común y corriente a transparencia? ¿No es verdad? ¿Podemos caer en una guerra? ¿Esto es sensible para quién? Llama mucho la atención. Y de alguna manera creo yo que este es un ejemplo tal vez burdo, tal vez básico incluso un detalle. Me pueden decir, oye, pero esos son huevadas. Pero que te demuestran, creo yo, que los enclaves autoritarios en Chile todavía existen. ¿Cuál es el miedo? Porque es sensible. ¿A una guerra? Yo acabo de plantearlo, creo que no. ¿Es que los militares en retiro se subleven? No. ¿O que, tal cual como en algún momento se dejó entrever y que le tiraron varias paladas de arena encima, es que el entonces presidente Sebastián Piñera en campaña, el año 2009, les prometió agilizar los procesos a los militares en retiro, y con esto lo que se busca justamente es evitar aquello, es revivir algo que en algún momento prendió, pero que le tiraron un par de paladas encima? ¿Qué tienen miedo? ¿Tienen miedo a la reacción de los militares en retiro? ¿Tienen miedo que se amotine el general Contreras, el brigadier Espinosa, el brigadier Krasnov, Marchenko? ¿Cuál es el miedo? El miedo es lo sensible. El miedo es que las personas vean el engranaje que permitan precisamente que estas cosas se sigan haciendo. Claro, tiene miedo que la opinión pública ponga en tela de juicio esta cifra que estamos dando a conocer el día de hoy, y que a través del ministro de Defensa Jorge Burgos se está pidiendo que se acabe. Eso es lo que tienen miedo. O sea, tienen miedo de que les quiten las lucas finalmente. Tienen miedo que se sepa. Y estos privilegios, que está en el tapete, estos privilegios son absurdos, pero también pasa que los militares tienen hospitales especiales para ellos, tienen jubilaciones que son muy distintas a lo que tiene la mayoría de los chilenos. O sea, tienen más privilegios la llamada familia militar. La llamada familia militar. Tienen privilegios que no tienen el resto de los chilenos. Pero eso está bien en el ¿Cuánto gasta el Estado, a propósito de lo que dice Felipe? Muchas gracias, Felipe, me diste un pase, ojalá que lo concrete en gol. Respecto a cuánto gasta el Estado en un prisionero o una persona privada de libertad condenada, común y silvestre, a un militar condenado por reo común, un no uniformado. Por ejemplo, en el penal Punta Peuco hay 44 personas, hay 44 reos, hay 44 personas condenadas por la justicia. Leos rematados. En la cárcel Santiago Sur, 5.457, siendo que deberían haber 3.170, pero en fin, esa harina es otro costal. El gasto por reo, 3.253.324 pesos al año. Anuales, ya. En la cárcel de Santiago Sur, 809.939 pesos. Al año. El presupuesto anual, ustedes lo ven, en Punta Peuco, 143 millones y fracción. Y en la cárcel Santiago Sur son 4.000 y tantos millones de pesos. ¿Cuál es la fuente? La radio de la Universidad de Chile. Insisto, estos datos lamentablemente no son exactos, pero uno no puede a través de transparencia solicitarlos, pero es un cálculo que uno aproximadamente puede sacar respecto a los costos por reo en Punta Peuco versus la cárcel de Santiago Sur. Estamos viendo las millonarias pensiones que reciben los militares condenados por violación de derechos humanos. Es la cifra las que podemos obtener, porque el otro es considerado como una especie de seguridad nacional, por lo que ya vimos. Es un tema sensible. No lo vamos es un tema sensible. Ahora, insisto, esto se va a discutir, esto va a generar revuelo, esto va a generar sensibilidades dentro de la nueva mayoría. Aparentemente, y esto es lo que he podido reportear, aparentemente no hay unanimidad en esta materia, porque van a salir de nuevo situaciones como las que se recordaron para los 40 años del golpe, que es que el Partido Comunista, ahora integrante de la nueva mayoría, y el Partido Socialista y el Partido Radical dan vuelta la mirada hacia la democracia cristiana. Respecto a, bueno, la democracia cristiana de alguna manera avaló el golpe, y por lo tanto hay ciertas situaciones incómodas en que otra vez la democracia cristiana va a tener que ser defensiva, es decir, no, si nosotros no lo apoyamos, al revés, nosotros estuvimos en contra de la dictadura, fuimos el partido opositor más grande de la dictadura. Entonces, de nuevo, aparentemente este tipo de sensibilidades y heridas tal vez no sanadas y discusiones que todavía no se zanjan, me da la sensación que pueden, van a saltar, ¿no? Pueden resurgir. Bueno, ayer
en rigor antes de ayer, 24 de marzo, el exalcalde de Providencia y coronel en retiro del ejército, Cristian Lavé, envió una carta al diario El Mercurio a propósito de unas imágenes que mostró Canal 13 respecto a lo indigno, según su calificativo, o la manera inapropiada, si se quiere, del traslado de quienes estaban en el penal Cordillera al penal Punta Peuco a fines del año pasado. Pongan atención porque esto es lo que dijo en esta carta Cristian Lavé. A los militares condenados por causas asociadas a los derechos humanos en años turbulentos del pasado o en la lucha contra el terrorismo, simplemente se les ha negado el debido proceso. Existe hoy en Chile un grupo de personas que no tienen derechos humanos, ni siquiera el beneficio de ser tratados con dignidad. Esto lo dijo Cristian Lavé el 24 de marzo de este año, es decir, antes de ayer lunes, claro. Pues ya estamos a miércoles. Entre otras tantas cosas, señaló que de alguna manera sus compañeros de armas habían sido juzgados en otras condiciones, no como delincuentes que hoy en día son juzgados por jueces garantistas. En el fondo estableció un paralelo histórico de los contextos y fue bastante duro con la justicia. Yo encuentro que... Sí, bueno, en la frase hay varias cositas que analizar. Sí. A ver si lo podemos poner en... Yo creo que patinó Cristian Lavé esta vez. Como tantas veces. Lo que pasa es que yo creo que todavía existe, Eduardo, el sentimiento de algunos de algunas personalidades, por decirlo de alguna manera, en Chile, que siguen sosteniendo que lo que pasó el 11 de septiembre de 1973 era algo inevitable. Yo estoy de acuerdo con eso. Era inevitable. Pero no estoy de acuerdo con lo que pasó luego del 11 de septiembre de 1963. O sea, era inevitable que iba a haber un golpe. Yo no lo estoy justificando, simplemente estoy diciendo que algo iba a pasar, porque se iba para allá. Ahora, lo que él está diciendo es defender lo que pasa después. Es decir, los militares que actuaron el 11 de septiembre de 1973, en los primeros años, para pacificar el país, asesinando a los comunistas, porque eso es lo que se hizo. Pero, bueno, esas personas debieran tener manga ancha. Pero pareciera que al coronel Lavé se le olvida que hubo manga ancha. Que durante los primeros años de la dictadura se presentaron por cerros recursos de amparo. Y no hay que olvidar también que al medio que él le escribe la carta, durante años también se refería a los presuntos detenidos desaparecidos. Es decir, a él se le olvida que la justicia, que ahora le pega un coscorrón, los benefició a los que mataron sin ningún pudor y con absoluto desparpajo. Entonces, claro, lo que pasa es que él lo que dice es que lo que pasó es que era la única manera de salvar el país. Esa es su visión. Pero claramente la doctrina actual de la justicia dice relación con que tú mataste, tú pagas. ¿En qué circunstancias? Bueno, ahí se investigará. No todas las muertes son iguales, pero cuando tú haces usufructo del Estado, tienes que pagar. Y creo que por eso, vuelvo al punto original, existe esta idea de este proyecto de buscar degradar a los militares condenados por violaciones a los derechos humanos. ¿Qué va a pasar? No tengo idea, pero nosotros, si somos, vamos a estar atentos para estar... Excelente, maestro.